Hace unos días les compartí el caso del monstruo de Flatwoods, un caso que sucedió en 1952 en Estados Unidos, en donde posiblemente, así se presume, un guardia civil, una mujer y 5 niños prácticamente tuvieron un contacto del tercer tipo con un ser alienígena. Ahora, ¿qué les parecería si yo les dijera que casi 52 años después, este mismo ser pudo haber sido avistado, pero ahora en Guadalupe, en México? Fue en el año 2004, el 16 de enero del 2004, alrededor de las 3:15, 3:20 de la mañana, cuando en el aquel entonces joven oficial Leonardo Samaniego se encontraba dando un rondín en la colonia El Valle de la Silla. No pasaría mucho tiempo para que entonces el joven policía se diera cuenta de algo sumamente extraño. De un árbol aparentemente había caído un objeto oscuro de gran tamaño al suelo. Sin embargo, el oficial, según nos relata, se pudo dar cuenta que el objeto jamás tocó el piso, nunca chocó con el pavimento, sino que por el contrario se mantuvo flotando de alguna forma por encima de los 20 o 30 centímetros del suelo duro. Es decir, jamás tocó tierra. Según el testimonio del oficial, después de un tiempo de estar analizando qué era el objeto que estaba enfrente de él y que aparentemente estaba flotando, se pudo dar cuenta que tenía forma humanoide. De hecho, él la describe, voy a decirlo así, como una mujer. ¿Sí? Decía que tenía grandes ojos negros, como si no tuviera párpados, una piel en color café, parecía estar vestida con un manto y con un gorro, que él no tuvo más palabras que pudieran dar a entender que era lo que estaba viendo en ese momento, más que describirla como una bruja. En ese momento el oficial, para tratar de confirmar de forma visual lo que él estaba percibiendo entre la penumbra, decidió tirarle luces altas del automóvil, y fue aquí cuando ya no hubo más duda, porque a este objeto o a esta persona o a este ser parecía incomodarle la intensidad de la luz. Se cubrió con lo que aparentemente eran unas manos el rostro para tratar de evitar que la luz lastimara los ojos. Y aquí es donde el asunto se pone tenebroso, porque según lo que nos cuenta el oficial Samaniego, este ser se le avienta con la finalidad de atacar el automóvil, como con el instinto de querer alcanzar al policía. Sin embargo, en ese momento solo logra chocar con el parabrisas de la patrulla. Según él mismo reconoce, en ese momento no tuvo más opción que echar reversa, pisar el pedal de acelerador al fondo para tratar de huir de este ataque. Él mismo reconoce que a través de la radio pidió ayuda a gritos, completamente aterrorizado, cuando este ser se impacta sobre el panorámico, sobre el parabrisas de la patrulla. Él logra verlo con mayor claridad, la describe como un ser completamente aterrador. En algún momento se termina la calle, el automóvil, la patrulla choca, y por el impacto y el terror el oficial pues prácticamente pierde el conocimiento, se desmaya. Cabe mencionar que a este caso se le puede llamar se le puede decir un caso oficial, porque ante la petición de ayuda del policía, del joven Samaniego, sí llegaron varias patrullas a socorrerlo e incluso llegó una ambulancia. Cuando las patrullas llegan a donde se encuentra el oficial, tarda unos minutos él en recobrar el sentido. Cuando logra recobrar el sentido, pues prácticamente es atendido por los paramédicos, porque había chocado, se había llevado un golpe bastante fuerte. De hecho, las autoridades, de forma curiosa, tras lo que él había dicho, porque incluso llegaron cámaras de televisión y dieron entrevistas de lo que el oficial había aparentemente vivido de forma paranormal, vamos a llamarlo así hasta este momento, la policía decidió dejar patrullas ahí e iniciar un proceso de investigación. Hay que entender que el proceso de investigación incluyó exámenes de antidoping, exámenes psiquiátricos, exámenes psicológicos para el oficial, para descartar que lo que él estuviera o lo que había asegurado que había vivido no hubiera sido bajo la influencia de alguna sustancia indebida, de alguna droga abiertamente, o de que estuviera padeciendo algún lapsus de esquizofrenia, de estrés, de ansiedad, algo que pudiera ser causado por algún malestar psiquiátrico o psicológico
o psicológico, y según los resultados de los diferentes médicos y de las diferentes pruebas que se le hicieron al oficial, no tenía ninguna sustancia en su sangre, estaba completamente limpio, ni siquiera tenía alcohol y no padecía de sus facultades mentales, al menos no en ese momento. Entonces se pudo descartar por completo que estuviera bajo los efectos de algún químico y sobre todo que hubiera sido algo de su imaginación. Algo curioso y que parece apoyar un poco la credibilidad y sobre todo el testimonio de este oficial es que con el tiempo otro policía, solo que de la comunidad de Santa Catarina, el señor Jorge Contreras, dio testimonio que días antes habían visto a una criatura similar y habían vivido algo parecido, solo que en ese momento no estaba solo, se encontraba con otros 2 policías, por lo cual a lo mejor el sentirse en grupo hizo que reaccionaran de una manera pues más tranquila, más leve que Samaniego. Sin embargo, ellos pues fueron honestos y dijeron: decidimos callar y guardar silencio por temor al que dirán o por el temor de que no nos crean, y que precisamente como se hizo con el señor Leonardo Samaniego, pues se le culpó de prácticamente de estar drogado o de tener alguna enfermedad psiquiátrica. Por temor a estas acusaciones, estos policías guardaron silencio, pero posteriormente, cuando Samaniego hizo público lo que había vivido, pues ellos tomaron valor y decidieron compartir su experiencia. Este caso fue muy mediático, pero lo que nadie se imaginaba es que gracias a la investigación de cierto grupo de ufólogos, incluyendo al periodista Jaime Maussan, este caso iba a dar un giro de 360 grados de un avistamiento paranormal de una bruja a posiblemente un contacto extraterrestre. Y es que lo estaban ligado precisamente al caso del monstruo de Flatwoods, el mismo monstruo que había sido avistado 52 años antes, pero ahora en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la descripción que los testigos y sobre todo que el propio oficial Samaniego habían hecho de la bruja, de este ser que se les apareció. Y es que esta sería la recreación de la llamada bruja de Monterrey. Según los testimonios y la recreación, digamos, el retrato hablado de este ser, de este misterioso ser por parte del oficial Samaniego y por parte de los otros 3 oficiales que aparentemente habían tenido contacto con esta misteriosa figura, ya pasado los días con más calma y pudiendo dar un mejor testimonio, esta es la imagen que ellos medianamente alcanzan a recordar de este misterioso ser paranormal que los atacó o que en su defecto simplemente lo vieron volando por los cielos. Y es aquí donde algunos ufólogos concluyen que esta imagen es muy parecida a la imagen que los oficiales compartieron como retrato hablado de la bruja de Monterrey. No sé si sea el mismo ser, ¿verdad? Que no sé si estamos hablando de que en realidad lo que vieron los oficiales no fue una bruja, sino abiertamente a un ser extraterrestre, pero aún hasta hoy el caso de la bruja de Monterrey no tiene respuesta. Y sí parece muy curioso el enorme parecido, según para muchos ufólogos, que este ser tiene con el llamado monstruo de Flatwoods, por lo cual algunos ufólogos se preguntan si los mismos seres extraterrestres o el mismo ser extraterrestre o de la misma raza que visitaron Estados Unidos en 1952 visitaron México en aquel 2004. Evidentemente, sobre este caso que aún sigue sin resolver, tú tienes la última palabra, así que antes de despedirme solo resta preguntarte: ¿con qué crees que se toparon los oficiales en aquel ya lejano 2004? ¿Abiertamente con un ser paranormal, con una bruja, o fueron contactados por un ser de la misma especie que visitó el planeta Tierra 52 años atrás, solo que en Estados Unidos? Este es el caso de la bruja de Monterrey y tú tienes la última palabra.